Hermanos, también estaba recordando de que queremos compartirles, hermanos, que el día, hemos estado orando por eso, ¿verdad? El día, ¿qué fue? El día de ayer. Ayer fue, ¿verdad? Sí, ayer, hermanos, se celebró la audiencia del problema de medio ambiente, ¿verdad? ¿Se recuerdan, hermano? Han estado orando, ¿verdad, hermano? Bueno, entonces ayer fue la audiencia y pues el caso ya fue absuelto, ¿verdad? Así que ya estamos libres, hermano. Gracias al Señor. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Jesús. Pero, pues sí, se hizo lo que se tenía que hacer, ¿verdad? El pozo de absorción para ya no tirar el agua al río. Y ¿cómo se llama? Pero fue, bueno, creo que todos tuvimos mucha tensión, ¿verdad? Yo por más que traté de decirle, Señor, y luché, pero todo ese día de ayer fue bien tensionante, pero ya no hubo ni audiencia porque ya el fiscal le dijo a los hermanos abogados que queremos darle gracias al Señor también por hermana Elcita, ¿verdad? De Corleto, por Ivette, hermano Ivette de Guadrón que está por allá, el hermano José Sánchez y el hermano Ronnie, ¿verdad? Hernández, que todos ellos, hermano, imagínense qué equipo de abogados que el Señor nos íbamos bien cubiertos, ¿verdad? Y por eso hermano Frey y hermana Elcita se quedaron, hermano, para pues asistir ayer, ¿verdad? Así que, pero el fiscal le dijo a los hermanos que pues pidieran la absolución ya del caso y que ellos pues iban a aceptar, ¿verdad? Porque ya se había resuelto la situación esa. Así que gracias al Señor, hermano, una carga menos, hermano, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor por eso. En la conferencia, hermanos, vamos a estar compartiendo con la ayuda del Señor con los pastores de San Salvador, que entiendo que van a ir, y también pastores de la iglesia Oasis allá en Dominicana, ¿verdad? Que también algunos van a estar asistiendo, así que va a ser un tiempo también de refrigerio, hermano, ¿verdad? Para nosotros. Así que, bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de los Hechos. Vamos a terminar esta parte, hermanos, que también dijéramos a medias la semana pasada, pero le habíamos puesto, si ustedes se recuerdan, el mismo tema del retiro. Aquí terminando a finales del capítulo 7, ¿verdad? Estábamos Hechos, capítulo 7, al final del 7, todo el capítulo 7, final del 6 y el capítulo 7. ¿Se recuerdan? Mire ahí en su Biblia, vamos a irnos ubicando. Capítulo 7, hermanos. ¿Qué contiene el capítulo 7, amados hermanos? Capítulo 7. Mire, dijimos que era un capítulo algo largo. ¿Cuántos versículos tiene el capítulo 7? 60. ¿Y qué contiene el capítulo 7, hermanos, del libro de los Hechos? Es un testimonio, el testimonio de Esteban. Es una prédica, ¿verdad? Es una prédica. Pero es una prédica, hermanos, a una congregación. Imagínense qué galán es predicar aquí con ustedes, ¿verdad? Que ustedes dicen amén, aplauden, reciben la palabra, etcétera. Pero la congregación a la que Esteban le estaba predicando, ¿qué iba a hacer después de que terminara el mensaje, hermano? Lo iba a apedrear, ¿verdad? Y Esteban iba a morir después. Ese era su último mensaje, su última predicación, la última predicación de Esteban. Y después de dar ese mensaje a esa congregación, la reacción de esa congregación iba a ser que lo iba a apedrear, ¿verdad? Y Esteban iba a ser martirizado. Y con la muerte de Esteban, hermanos, el libro de los Hechos, dijimos, sufre un cambio, un giro. El libro de los Hechos sufre un giro. Y a partir del capítulo 8, dijéramos, el libro de los Hechos pasa a otro escenario. Hasta el capítulo 7, ¿cuál había sido el escenario, hermanos, del libro de los Hechos? ¿Dónde estaba la escena del libro de los Hechos? En Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. Pero el Señor había dicho en el capítulo 1,
versículo 8, le había dicho a los discípulos: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra testigo es martus, que se puede traducir como mártir también. Me van a ser mártires, van a ser mis testigos, ¿verdad? Ustedes van a ser mis testigos en Jerusalén, dijo primero, ¿verdad? Esa era la primera etapa. Pero Jesús no les dijo que iban a ser testigos solo en Santana, hermano, ¿verdad? Solo en Jerusalén. No, Él no les dijo que solo iban a ser testigos en Jerusalén. Hasta aquí habían sido testigos en Jerusalén, pero con la muerte de Esteban es como que se enciende un interruptor, como que un switch se activa y la escena se amplía, ¿verdad? Y de Jerusalén, entonces vamos a ver en el capítulo 8 que la escena pasa ¿a dónde? A Judea, a Samaria, y luego en el capítulo 13, como vamos a ver más adelante, después en el capítulo 13, capítulo 8, 9, 10, 11, 12, la escena pasa a Judea, Samaria, y ya en el capítulo 13 la escena pasa ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. Porque el libro de los Hechos, hermanos, nos cuenta, ¿verdad?, cómo es que la iglesia cumplió y respondió a la misión que Dios le había encomendado, de ser sus mártires, sus testigos, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y por eso vemos a Pablo hablando y diciendo que quería ir hasta los lugares donde el evangelio no había sido predicado, porque eso es lo último de la tierra, los confines de la tierra, como dicen los salmos, ¿verdad? Es donde el evangelio no ha sido predicado. Y hoy día hay lugares en el mundo donde no hay testimonio cristiano, donde no hay iglesia, donde no hay ni siquiera un creyente. Bueno, hace años el Señor nos permitió ir allá a España con Gil, con Nani, y fuimos a visitar pueblos ahí en España donde no había ni un creyente, ni uno, ni un creyente. Estuvimos orando ahí en muchos pueblos, caminando, yendo a montañas que habían ahí a orar por esos pueblos, y no había ni una iglesia, ni un creyente. Y los pueblos donde habían iglesias, yo estuve un fin de semana en una iglesia donde nos enviaron a predicar a diferentes iglesias, y la congregación en ese lugar eran como 8 personas las que se congregaron, y el misionero, el pastor que estaba ahí era un hermano inglés, un hermano inglés que tenía ya cerca de 10 años de estar sirviendo ahí, y creo que había habido un convertido nada más en esos años. Entonces, lo último de la tierra es donde el evangelio no se ha dado testimonio del evangelio, y eso es lo que Pablo decía. Y el libro de los Hechos, como hemos venido diciendo, nos describe, ¿verdad?, cómo es que la iglesia cumplió la gran comisión, cómo ellos fueron testigos en Jerusalén. Y estamos terminando esa primera etapa aquí. Y la muerte de Esteban, hermano, fue como que activó y como que les recordó esa realidad, porque todo estaba muy bonito en Jerusalén. Imagínense, la iglesia había crecido, hermano. Se convirtieron 3,000, después 5,000, 8,000, más sin contar niños, y era una congregación ya muy grande, y todo estaba muy bonito, la obra estaba prosperando, la gente estaba comprometida con la obra, hasta vendían sus cosas para ayudar a los hermanos en la iglesia y cubrir todas las necesidades. La gente estaba ahí, estaban sirviendo, la iglesia tenía un gran impacto en Jerusalén. La ciudad, las personas tenían temor, ¿verdad?, al ver lo que Dios hacía en medio de la iglesia. Todo estaba muy lindo, pero el Señor no dijo que iban a ser testigos solo en Jerusalén, sino que iban a ser testigos también ¿en dónde, hermanos? En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros tenemos que pensar en el resto de nuestro país, en el resto de América, y tenemos que pensar en el resto del mundo, ¿verdad? Entonces, hermanos,
el tema está ahí en la pantalla. Yo quisiera que fuéramos directo a leer este versículo. Ya ustedes hemos leído estos pasajes. Efesios capítulo 6. Y dijimos, hermanos, que Esteban fue un embajador. Esteban era un embajador de Cristo. Al final del capítulo 6, acuérdense, Esteban fue uno de los 7 líderes nuevos en la iglesia de Jerusalén. Y la vida de Esteban toma, dijéramos, realce al final del capítulo 6 y el capítulo 7. Esteban, como embajador, se vuelve el centro de la cámara del libro de los Hechos, y toda la atención se centra en la vida de Esteban. ¿Y por qué se centra la cámara del libro de los Hechos en la vida de Esteban? Porque Esteban estaba haciendo lo que Dios había dicho que había que hacer. Él estaba siendo un embajador, ¿verdad? Esteban estaba siendo un embajador, y por eso la atención del Espíritu Santo se centra en la vida de Esteban, porque él estaba dando testimonio, estaba anunciando el Evangelio, estaba testificando. Y como vemos en el capítulo 7, versículo 1, él es llamado, en Hechos 7:1, él es llamado a testificar, y él predica y un mensaje, 60 versículos. El capítulo 7 da un mensaje, y a través de ese mensaje los desafía, los llama al arrepentimiento. Y dijimos que Esteban, hermanos, como embajador, a pesar de que estaba preso, a pesar de que podía estar atemorizado por la gente, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, él tuvo libertad para anunciar el Evangelio. Él predicó con denuedo, él predicó con poder, él predicó con facilidad de palabras que el Señor le dio. Y por eso vemos ese mensaje, ¿verdad?, tremendo en el capítulo 7. Y decíamos que las cadenas de Esteban no eran espirituales. Él podía tener cadenas físicas, pero no espirituales. Pero hoy en día, aquí en nuestro país, la iglesia estamos al revés, ¿se recuerda? La iglesia es libre para predicar aquí en nuestro país, pero la iglesia hoy día no tiene poder, no tiene impacto. Su testimonio no tiene impacto, su predicación no está transformando la vida de la iglesia, y mucho menos la vida de las comunidades, mucho menos la vida de nuestro país. La predicación evangélica hoy día no está teniendo impacto en nuestro país, porque el mensaje es como que si está enjaulado, pues, como que está en cadenas. La iglesia tiene libertad física, podemos ir y podemos predicar casi que sin ningún problema, podemos pararnos en un parque y nadie nos va a decir nada, ni las autoridades ni nadie, pero nuestro mensaje no tiene poder, y por eso nuestro país está como está. Entonces, en vez de ser como Esteban, decimos al revés. Entonces, embajadores en cadenas. Entonces decíamos que esas cadenas es mejor que fueran cadenas físicas que cadenas espirituales, ¿verdad? Como las que tenemos hoy día. Y mire, Pablo aquí, hermanos, oraba por esto. Él le pidió aquí en Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20, le pidió a la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Porque cuando Pablo escribe, hermanos, Pablo está preso. Acuérdese, cuando Pablo escribe la carta a los de Efesios, Filipenses, Filemón, Colosas, Pablo está preso, y él dice así, le dice así a la iglesia. Dice, orando, versículo 18, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dice, y por mí. Dice, Pablo les dice, oremos con perseverancia, con súplica por todos los hermanos. Y también oren por mí, dice Pablo. Oren por los hermanos, oren por mí. ¿Por qué? Porque están enfermos, porque tienen problemas matrimoniales, porque no tienen trabajo,
porque, bueno, ¿cuántas necesidades tenemos, hermano? Porque no tenemos pisto. Bueno, hay muchas cosas. Pero mire cuál era la petición de Pablo. Dice, y por mí, a fin dice que al abrir mi boca, oren para que al abrir mi boca, pero era la misma petición para que él estaba diciendo por los hermanos, no era solo que oraran por Pablo. Dice, para que al abrir mi boca me sea dada palabra, para dar a conocer con denuedo, o sea, con habilidad, con facilidad, con poder. Dice, el misterio del evangelio. Dice, por el cual soy embajador en cadenas. Dice que con denuedo hable de él como debo hablar, que pueda hablar con facilidad de Cristo, que cuando abra mi boca yo hable como debo de hablar, que hable el evangelio y que ilumine con mis palabras el evangelio para que la gente entienda el evangelio, conozca a Cristo, se convierta de sus malos caminos y haya una transformación, está diciendo Pablo. Pero no solamente oren por mí, sino que oren para que cada hermano de la iglesia, para que cada uno de nosotros seamos un embajador, para que cada uno de nosotros seamos un testigo de Cristo y cumplamos la comisión, la misión que el Señor nos ha encomendado. Entonces la gran pregunta es, ¿qué tipo de embajadores estamos siendo? Si usted es un embajador, si yo soy un embajador, si estamos siendo esos embajadores que el Señor quiere. Entonces, para ser embajadores, empezamos diciendo la semana pasada, lo primero que debe de hacer un embajador, hermanos, es, decíamos, abrir ¿el qué, hermano? La boca. Suena un poquito, ¿verdad? Porque a veces usamos eso para, solo abriendo la boca anda, dice. Pero aquí no es ese el sentido, ¿verdad? Sino que Pablo dice que, o sea, Pablo está dando de hecho que él va a abrir la boca, hermano. O sea, Pablo estaba definido de que él iba a abrir la boca. Dice que cuando abra la boca, dice, o sea, él la iba a abrir, hermano. Entonces, aunque le metiera una mosca, ¿verdad? Dice el dicho que en boca cerrada no entra mosca, pero él sí la iba a abrir. Pero decíamos, muchas veces nosotros, por temor, por esto, por lo otro, no abrimos la boca. No damos testimonio de nuestra fe. Yo recuerdo una hermana en la iglesia allá en San Salvador hace años. Una hermana que yo le tenía mucho respeto. Yo dijera que era como una líder en la iglesia. Y un día en mi trabajo me encontré con una persona donde ella trabajaba. Y entonces le digo yo, ¿tú conoces a fulana de tal? Ella trabaja ahí donde tú trabajas. Ah, sí, me dijo, ella tiene no sé cuántos años de trabajar ahí. Ah, ¿tú la conoces? Me dijo. Sí, le digo, ella asiste a la iglesia donde yo voy. Ay, es cristiana, me dijo. Cuando me dijo eso sentí yo como que fue un bombazo que me estremeció de verdad, hermano. Ella es cristiana, me dijo, y tenía como 20 años de estar ahí en ese lugar trabajando ella, y él no sabía que ella era cristiana. Era como dicen de la secreta, hermano. ¿Cuántos de la secreta? Si usted es de la secreta no puede levantar la mano, ¿verdad, hermano? Pero yo espero que no haya nadie de la secreta aquí, hermano. Y si usted es de la secreta, que esta noche usted se arrepienta, hermano. Y le diga, Señor, perdóname. Señor, yo quiero abrir mi boca, Señor. Cada vez, cada chance que tú me des. A veces uno, hermano, porque le van a quitar el trabajo, no abre la boca. Porque se va a enojar el jefe, claro, uno debe ser prudente, ¿verdad? Debe de pedirle al Señor sabiduría. Pero una cosa que debemos de tener la convicción que Pablo expresa aquí, dice, cuando yo abra mi boca, dice, o sea, yo la voy,
de alguna manera yo voy a abrirla. O sea, lo que está diciendo es: voy a hablar de Cristo, voy a hablar el Evangelio. O sea, ese ya no era una opción para él. Él iba a predicar, él iba a hablarle a las personas. Y decíamos, hermanos, que al hablarle a las personas debemos hacer una distinción, ¿verdad? Porque Pablo, bueno, era un ministro de la palabra, tenía un llamado especial a la palabra. Pero él dice: oren por mí, pero también dice: ore por todos los hermanos de la iglesia, para que a todos el Señor nos dé de nuevo. No todos los miembros de la iglesia, todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen un llamado al ministerio de la palabra, pero usted y cada uno de nosotros tenemos un llamado a predicar el Evangelio. Quizás no a predicar así en un parque o a predicarle a la iglesia, pero sí a la predicación personal, al discipulado personal. Usted es llamada por Dios, usted es llamado por Dios a ser discípulos, a la predicación personal, a enseñarle a alguien, a compartirle el Evangelio. Y decíamos, ya usted sabe, hacer discípulos es más que evangelizar. Hacemos discípulos, comenzamos evangelizando a una persona, ¿verdad? Porque antes de hacer discípulo a alguien hay que presentarle el Evangelio, ¿no es cierto? Pero hacemos discípulos, dijo Jesús, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado. Y enséñenle a ellos lo mismo, a que ellos hagan lo mismo. Entonces, todos somos llamados a predicar el Evangelio, hermano. Mire, tenga en mente Efesios ahí 6, ¿verdad? Pero creo que podemos rápido aquí. Filipenses capítulo 1. Veamos rapidito. Porque, hermanos, si nosotros, el Señor, si a usted el Señor le ha dado un entendimiento de la palabra, del Evangelio, de la sana doctrina, entonces, hermanos, tenemos una mayor responsabilidad para compartir el Evangelio. ¿Sabe? Hoy día hay gente que se atreve a hablar, pero hay gente que quizás sería mejor que se quedara callada. Pero si a nosotros, no porque seamos mejores, pero si a usted el Señor, de alguna manera el Señor nos ha ido dando entendimiento del Evangelio, de la verdad del Evangelio, de la sana doctrina, del verdadero Evangelio, no de otro Evangelio como dice Pablo a los Gálatas, como hoy día abunda, entonces tenemos una mayor responsabilidad de abrir nuestra boca y compartir el Evangelio con las personas, si Él nos está dando un entendimiento sano. Pero al fin y al cabo, mire lo que dice aquí Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 15. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Algunos predican a Cristo por motivos equivocados quizás, pero otros dice de buena voluntad. Seamos nosotros de los de la buena voluntad. Versículo 16 dice: los unos anuncian a Cristo por pleito, por competencia, por esas cosas. Dice: no lo hacen sinceramente, y pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero otros, dice, lo hacen por amor. O sea, de esto debemos ser nosotros, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio, que pues, dice, no obstante, sea de una manera o de otra, sea por pretexto, por verdad, sea por como sea, dice, yo me gozo, dice, y me gozaré aún en que Cristo es anunciado. Que lo hagan por los motivos que sean, pero nosotros hagámoslo de buena voluntad y hagámoslo por amor, hermano. Por amor al Señor, por amor a las almas, por amor a las personas. Pero número uno, debemos ser embajadores que abramos nuestra boca para proclamar, hermano, ahí donde sea, donde usted esté, donde quiera que estemos, si tenemos al Señor en nuestros corazones, si somos hijos de Dios, entonces proclamemos su nombre, anunciémoslo, no perdamos la oportunidad. Todos nosotros, yo le estoy pidiendo al Señor, hermano, también, créame, Señor, dame gracia, dame valentía,
aunque a veces se puede enojar a alguien, aunque a veces se enoja a la familia, aunque tantas cosas que pasan, pero nosotros, hermanos, mejor que nos digan cállate, que nos digan nunca me habló este. Y que cuando estén la gente que nosotros conocimos en el infierno, no vayan a gritar nunca me hablaste. ¿Por qué nunca me dijiste? Si vos sabías, ¿y por qué nunca me predicaste? ¿Verdad? Fuera terrible eso. Entonces, pero número 2, hermano. Dice Pablo aquí en Efesios 6 que leímos. Dice que cuando abra mi boca, dice, me sea dada palabra para dar a conocer ¿qué, hermano? Dice el evangelio, el misterio del evangelio. Que abra embajadores que abran sus bocas con el evangelio. No vamos a predicar, no vamos a ir a hablar de nuestra iglesia, hermano. Que nuestra iglesia es viva la flor, que la mía es la mejor. No vamos a ir a predicar de los pastores, ¿verdad? Aunque está bueno si tienen una buena opinión de sus pastores, gloria a Dios. Pero no vamos a ir a hablar, es que en la iglesia los pastores de nosotros, sí, eso sí. No, ¿verdad? Ese no es nuestro mensaje. Mire, no, viera qué bonitas las sillas que tenemos en la iglesia. Son mejores que las de allá abajo, fíjense. Ese no es nuestro mensaje, ¿verdad? La silla, ni los pastores, ni el grupo de alabanza puede ser otro buen. No, mire ahí el director de alabanza, ¿verdad? Los músicos, no hombre, si esos muchachos, qué bárbaros, ¿verdad? Hasta barba tienen y no son creídos. O sea, podemos dar un montón de mensajes, ¿verdad? Y promocionar la iglesia. Oasis, qué bonito el nombre. Oasis, no, Oasis. Pero Oasis, hermano, allá bajando los chorros hay un oasis. Oasis de San Simón, dice ahí. Cuando uno va a la feria dice oasis cervecero. Hay un montón de oasis, hermano. O sea que no vamos a promover. Mire, mire, nuestro parqueo es pavimentado, hermano. Mire, debería de ir allá a la iglesia. Viera qué bonito el parqueo y los hermanos del parqueo, qué amables son. Viera qué bonito. No, ¿verdad? No dice que cuando abra mi boca hable ¿qué? El evangelio. Dice, y el evangelio, dice Pablo, el misterio del evangelio. Porque, hermano, el evangelio es sencillo. El evangelio es sencillo, pero las personas tienen un problema espiritual. Las personas están ciegas y no logran ver la sencillez y al mismo tiempo la profundidad del evangelio. No entienden el evangelio. Y aún nosotros estamos aprendiendo a aplicar el evangelio a todas las áreas de nuestra vida. La cruz tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida. Imagínense el domingo hablamos de las fiestas. Pero el evangelio tiene que ver con eso. El evangelio tiene que ver con el matrimonio. El evangelio tiene que ver con la crianza de los hijos. El evangelio tiene que ver con la comunión. El evangelio tiene que ver con todo lo que hacemos, con todo lo que es nuestra vida. Entonces dice Pablo que al hablar, hable el misterio del evangelio. Que al predicar, porque como dice la carta a los Corintios, que dice que ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y la palabra predicación ahí se refiere a una proclamación pública. O sea, esa es la manera de Dios, es una locura. Para los sabios de este mundo es una locura, pero Dios ha establecido ese medio para la salvación, dice, de los creyentes, la locura de la predicación. Entonces Pablo dice, oren para que cuando predique,
me sea dada claridad al hablar para que las personas entiendan el evangelio, el misterio del evangelio. Pero eso solo es algo espiritual, es algo que Dios puede obrar en el corazón de las personas. Necesitamos orar por eso, dice Pablo. Pero mire, leamos un par de versículos ahí en Efesios capítulo 3. El misterio del evangelio, dice Pablo ahí. Pero miren el capítulo 3, versículo 3. Efesios 3, 3 y 4. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, dice Pablo, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de ¿quién? De Cristo. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 2. Leamos Colosenses capítulo 2, versículo 2. Es el misterio de Cristo. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, dice la carta a los Colosenses. El misterio del evangelio es el mismo misterio de Cristo. El misterio de Cristo, el misterio del evangelio. Y cuando dice la escritura, hermano, el misterio, pero es un misterio revelado, dice el Nuevo Testamento. Antes no había sido, pero ahora ha sido revelado. Por la predicación de Jesús y de los apóstoles fue revelado el misterio del evangelio. Pero lo que quiere decir es que la comprensión del evangelio va más allá de la capacidad intelectual del ser humano. No es por la capacidad intelectual de una persona que va a entender el evangelio. Como dijo aquel hermano, dijo que era un gran intelectual, que no entendía el evangelio y que el que le chapeaba la grama en la casa, él le explicó el evangelio. Que sacó una Biblia de una bolsita plástica, dejó de darle a la grama y le explicó el evangelio al gran sabio, al gran estudiado, al gran doctor. El que cortaba la grama le explicó el evangelio, porque la comprensión del evangelio va más allá que el intelecto humano. Por eso se le llama a la Biblia el misterio del evangelio. No se trata de cuál es el IQ, ¿verdad? El coeficiente de inteligencia de la persona para que así va a entender el evangelio, sino que va más allá la comprensión del intelecto humano, ya que necesita la intervención del Espíritu Santo para que se lleve a cabo esa comprensión. Y Dios ordenó que la predicación sirviera para eso. La predicación. Entonces, Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces, cuando nosotros crecemos en entendimiento, las riquezas dice de pleno entendimiento, ¿a qué vamos a llegar? Dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre, el misterio de su Hijo Jesucristo, el misterio del Evangelio es lo mismo. Y un versículo más, 1 Timoteo capítulo 3. Aquí le llama la Escritura al Nuevo Testamento de otra manera, pero se refiere a lo mismo. Es el misterio de Dios el Padre, el misterio de Cristo, el misterio del Evangelio. Y aquí le llama en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice, indiscutiblemente, dice, grande es el misterio de la piedad, el mismo misterio del Evangelio. Y entonces lo explica, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿cuál es el misterio del Evangelio, hermano? Que el Dios infinito, que el Dios indescriptible, que el Dios inmensurable, que el Dios infinito,
Dios que es espíritu, que habita en luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni jamás verá. Dios, el Dios eterno, el creador de cuanto existe, el que era antes de que algo fuera hecho, el que era, el que es y el que vendrá, el que ha sido el Padre eterno. Ese Dios se hizo hombre. Ese Dios se hizo hombre. Y la plenitud de Dios habitó en Jesús. Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y por eso vimos en el retiro que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Y le rogaba, rogando al mundo, reconciliados con Dios, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, para que Dios ruegue ahora a través de nosotros, a través de la iglesia, reconcíliense con Dios. Entonces ese Dios se hizo carne, se hizo hombre, el misterio de la piedad, el misterio del evangelio. Se le llama la kenosis, la humillación de Dios en Cristo, haciéndose hombre, haciéndose semejante a nosotros. ¿Cómo en la mentalidad griega, cómo iba a pensar un Dios que se humillara de esa forma? Pero no solamente eso, sino que se humilló hasta lo sumo y fue llamado como gusano. Y murió en la cruz como un delincuente, como el peor. Murió con la peor condena que podía ser condenado, la peor pena capital, morir colgado en un madero. Maldito todo el que era muerto en un madero, colgado en un madero. Pero dice, justificado en el Espíritu, la muerte no lo pudo retener. Y el Padre, al resucitarlo de los muertos, lo justificó, lo justificó a su Hijo, a Jesús, lo levantó de los muertos, y entonces fue alzado y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y ante ese nombre toda rodilla se doblará, de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Aleluya. Entonces dice el misterio de la piedad. Dios se hizo hombre y murió por nosotros, pero el Padre lo resucitó y le ha dado un nombre, y Él es el Rey eterno que va a regresar por su pueblo. El evangelio es ese. Y que Él al morir nos sustituyó, pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir vida eterna. Ese es el evangelio, el misterio del evangelio. Y eso tiene que ver con cualquier área de nuestra vida. Afecta, tiene que ver cómo vamos a vivir como personas, cómo vamos a vivir como esposos, como esposas. ¿Qué me dice el evangelio a mí como esposo? ¿Qué me dice el evangelio como pastor? ¿Qué me dice el evangelio como un profesional, como un padre? ¿Qué me dice como un empleado? ¿Qué me dice el evangelio de cada área de la vida? ¿Qué me dice como un ciudadano? ¿Qué me dice el evangelio? Entonces ese es el desafío, que apliquemos el evangelio a cada área de nuestra vida y vivamos por el evangelio y que prediquemos el evangelio. Pero una cosa más que pide Pablo dice que al abrir mi boca, abra mi boca con el evangelio, pero dice que la abra con denuedo, dice, con denuedo. Denuedo, hermanos, quiere decir hablar con facilidad, hablar valerosamente, hablar con confianza, hablar con franqueza. Recibiréis poder, dijo el Señor. Lo que quiere decir eso es, recibiréis poder, no es que sí, estas señales les seguirán a todos los que anuncian el evangelio, sanarán enfermos, los endemoniados van a ser liberados y todas estas cosas van a pasar. Pero cuando dice recibiréis poder, no se refiere tanto a esas cosas.
Cuando dice recibiréis poder, se refiere poder para hablar. Y usted lo puede ver cuando recibieron el Espíritu Santo en Hechos 2, en Hechos 4, cuando el Señor los volvió a bautizar después de que fue liberado de la cárcel Pedro y Juan, los apóstoles. Entonces dice que ellos fueron bautizados nuevamente con el Espíritu Santo y recibieron, dice, de nuevo para hablar, y que hablaban la palabra sin temor. Entonces, recibiréis poder quiere decir, van a hablar sin temor, van a hablar con facilidad, van a abrir sus bocas con valentía, van a abrir sus bocas para proclamar y van a hablar con claridad el misterio del evangelio. Eso quiere decir recibiréis poder. Amén, hermano. Entonces alguien podrá decir aquí como Moisés, pero yo no sé hablar. Bueno, yo soy el primero que no sé hablar, pero aquí les estoy hablando. Y aunque uno tiemble, aunque uno tenga temor, lo que sea, pero uno sabe que tiene que hablar, y no importa lo que pase. Si vamos a hablar en el nombre del Señor. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes van a ser llevados a los tribunales, y Esteban fue llevado a ese tribunal. Y cuando les pidan dar testimonio, no se preocupen de lo que van a decir, porque yo les voy a dar las palabras que ustedes van a decir. Yo voy a estar con ustedes cuando abran sus bocas. Entonces eso quiere decir de nuevo, eso quiere decir poder, gracia. Entonces, cuando hablamos el evangelio, hermanos, pueden pasar, como dijo Spurgeon, dos cosas. Si hablamos el evangelio, uno es que hayan conversiones, el Señor nos dé gracia y la gente crea y diga, yo quiero, yo me arrepiento, yo necesito a Cristo. Lo otro es que se enojen las personas, que es lo que vemos en el pasaje, que rechacen. Si usted habla el evangelio, solo pueden pasar esas dos cosas. Si no pasan ninguna de esas dos cosas, es que hablamos otra cosa, menos el evangelio. Si nadie se enojó y nadie se convirtió. Entonces dice el hermano, el pastor Spurgeon decía en su libro Apuntes Pastorales, él tenía un instituto bíblico, un seminario, y la prueba que le hacía a los estudiantes era, bueno, lo primero que él hacía cuando alguien venía a quererse inscribir en su instituto bíblico era que hacía una prueba de voz. Yo, por lo que dice el libro de él, no hubiera clasificado, hermano. Pero gloria a Dios que hoy hay micrófonos, hermano, y uno habla así como con verdad, como que hablara con fuerza, hermano. Pero dice que una vez llegó un hermano, dice que tenía así el pecho era bien delgadito, dice. Y entonces, pero pues sí, el hermano quería ser un predicador, pero imagínense en aquellos días que no habían micrófono. Entonces dice que él le dijo, no, le dijo, a ti el Señor que te ha llamado para otras cosas, pero no para ser un predicador, porque si Él te hubiera querido usar para esto, te hubiera dado una caja de resonancia más amplia. Eso hacía al inicio. Pero después, ya cuando los estudiantes estaban ahí en el seminario, Él los mandaba a predicar, dice él. Y entonces cuando regresaban de predicar, les hacía esas dos preguntas. ¿Se convirtió alguien? ¿Se enojó alguien? Y si a las dos preguntas le decía que no, entonces decía, no, entonces vos no sos llamado para esto. Entonces cuando hablamos del evangelio, hermano, o se convierte o se enmienda la gente, o se van ¿a qué, hermano? A enojar. No se preocupe si se enojan. Usted sea fiel ¿a quién? Al Señor. Claro, yo no estoy diciendo que vamos a ser piedras, pedantes, malcriados. Yo no estoy diciendo eso. No, que vamos a decir la palabra como es. No la vamos a andar disfrazando para que la gente no se enoje. Por eso estamos así, hermano. Como decíamos, los pastores una palmadita le dan a la gente, ¿verdad? La gente está en su vida de pecaminosa, licenciosa. Todo está bien, hermano, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, no te preocupes. Seguí igual. Dios es bueno.
Bueno es Dios. Dios es bondadoso. Sigue igual, hermano. Y Dios está contigo. Y ese es el mensaje. Y una palmadita. Y por eso la gente está así. Por eso estamos así en nuestro país. Porque ese es el mensaje. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia igual sigue. La iglesia estamos igual. Pasan los meses, los años y mire, peor. De mal en peor vamos. Como dicen, peor vamos, hermano. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque no estamos predicando el evangelio. Es que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, si predicamos el evangelio y la gente escucha el evangelio que es poder, pero es el evangelio el poder de Dios, no cualquier cosa que alguien diga en el nombre del Señor y usando la Biblia. Si yo hablo de cualquier cosa, puede ser muy bonito el mensaje, muy pintado, muy entretenido, muy chistoso. Puedes tener todos esos componentes y la gente salir contenta y decir, qué lindo, ¿verdad? Cómo estuvo todo. Qué ánimo me dio el pastor. Pues sí, le habló de ¿cómo se llama? Positivismo, superación personal. Que eso está llena las prédicas de superación personal. Tu mejor vida hoy. Entonces, como dijo el pastor, si tu mejor vida es hoy, entonces vas para el infierno. Pero si vas para el cielo, no puede ser tu mejor vida hoy. Tu mejor vida nuestra mejor vida es la que nos espera, hermano. La mejor vida es la que el Señor nos va a dar cuando Él venga. Es el cielo, es nuestra mejor vida. Aguarda por nosotros. Es decir, si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él. Nuestra mejor vida no es ahora. Nuestra mejor vida no va a ser en esta tierra. Nuestra mejor vida es la que nos aguarda, es la que el Señor nos promete. Ahora debemos de trabajar y trabajar arduamente por la causa de Cristo. Amén, hermano. Entonces, el evangelio es poder de Dios. Y si predicamos el evangelio, la gente va a cambiar. Pero si predicamos otra cosa, la gente no va a cambiar. Simplemente. Así es, hermano. Amén, hermano. Si una gente no cambia, si una iglesia no cambia, es porque los pastores estamos predicando otra cosa que no es el evangelio. Y otros se van a enojar, no les va a gustar y se van a ir. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nosotros, yo no quiero que nadie se vaya. No, queremos servirle a más, ¿verdad, hermano? Y usted nunca le vaya a decir andate, pues. No, eso yo espero decir, que nunca decirle a nadie andate. Yo no quiero decirle eso a nadie, nunca. No te necesitamos. O andate si querés. No espero decirle eso nunca a nadie. No, queremos servirle a los más que podamos y queremos bendecir, para eso nos ha puesto el Señor. Pero si alguien no recibe el evangelio, si alguien no quiere cambiar, entonces se va a enojar. Pero o se enoja o se convierte. Dos opciones tenemos. Nada más. Porque el evangelio es poder de Dios. Entonces dice Pablo, concluyendo, hermano, dice, oren para que al abrir mi boca me sea dada la potencia del Espíritu Santo para proclamar el mensaje del evangelio. Pablo está diciendo, el motivo central por lo que la iglesia debe de orar es por el ministerio de la palabra, para que la palabra tenga libertad y haya excelencia en la predicación del evangelio, que la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo se manifieste y la haga posible. Dice Pablo que cada miembro de la iglesia cumpla su ministerio, que hable la palabra, que comparta el evangelio y que sea un instrumento de transformación en su sociedad, en su ciudad, en su familia.
que cada uno de nosotros seamos un instrumento de transformación en nuestras comunidades, en nuestros lugares de trabajo, en donde quiera que el Señor nos lleve, que usted y yo, que cada uno de nosotros seamos instrumentos de cambio, de transformación por la gracia de Dios. Para eso existimos, para eso usted vive, para eso el Señor lo salvó, la salvó. Para eso el Señor nos ha llamado y nos ha dado un llamamiento santo para que anunciemos, para que le digamos a la gente acerca del amor tan grande de nuestro Dios. Cómo Él nos ha amado, hermanos, cómo Él ha muerto, cómo Él se ha entregado por nosotros y que nosotros somos deudores de Cristo. Entonces dice Pablo, oremos por eso, para que la iglesia persevere, sea constante, que encuentre pasión, que encuentre como un gran motivo para doblar sus rodillas. Hermanos, pedimos por tantas cosas y yo sé, cuando están las aflicciones, las enfermedades, todo eso nos empuja a orar y gloria a Dios, pero este es el motivo principal por lo que la iglesia debe de orar. Para que la palabra, hermano, en la boca de cada miembro fluya. Para que en sus labios las palabras de gracia de nuestro Señor fluyan. Fluya. Solo leamos Colosenses 4 para terminar. Que nuestras cadenas no sean espirituales. Que si hemos de decir soy embajador en cadenas, que sean cadenas físicas, pero no espirituales, hermano. Que seamos embajadores libres, que la palabra, hermano, que nosotros seamos portadores del evangelio. Si eso es lo que pasó en Jerusalén, hermano, si usted anda virus, si usted anda con virus y se le nota que anda virusiento, hermano, cada rato, ¿qué hace la gente, hermano? Si alguien quiere contaminarse, lo abrazaron, pero el que no sale corriendo, hermano. Uy, dice, andate por otro lado, yo no me quiero enfermar. Entonces, si usted es portador del evangelio, hermano, imagínese. Aleluya, hermano. Usted tiene a Cristo, tiene el evangelio. Usted es portador positivo. Es positivo. Es más evangelio. Es positivo del evangelio usted. Cristo en usted. Entonces, hermano, usted va a contagiar a todos los que se le ponen. Tenemos que contagiarlo, hermano. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué dicen, hermano? Era un agente portador, hermano. Así como el VIH, ¿verdad? Que dice que el VIH a veces alguien es portador, pero es portador. ¿Cómo le llaman, hermano? Ustedes no saben de eso, ¿verdad? Pero, hermano, ¿cómo se llama, hermano William? Que cuando es portador de VIH pero no se transmite. ¿Cómo? Es pasivo, algo así, ¿verdad? Es SIDA, ¿verdad? Es VIH, es SIDA. Pero es pasivo. Hay personas que tienen SIDA, VIH, pero no lo transmiten, ¿verdad? Porque están en esa etapa. Así vemos un montón de cristianos, hermano. Tenemos el evangelio, pero no lo transmitimos, hermano. Estamos. No, hermano, ya enfermémonos bien, hermano. Ya enfermémonos bien, hermano. Y contagiemos a todo el que se nos acerque. Contagiémoslo. Mire, Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también, dice, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Hermano, cada mañana
Oremos así, hermanos. Señor, este día, Padre. Pero nosotros, Señor, guárdame de las maras, guárdame de los delincuentes, guárdame de los ladrones. Esas son nuestras oraciones. Guarda a mi hijo, guarda esto, guarda, dame una bendición, dame. Esas son las oraciones de la iglesia. Pero no oramos cada mañana, Señor, este día dame una oportunidad para hablarle a alguien. Señor, este día, Señor, hoy voy a ver a la tía, aquella que es tan enemiga tuya, Señor, pero dame gracia. Hoy la voy a ver, Señor. Dame hoy la oportunidad de hablarle a esa tía, Señor. A ver, no oramos así normalmente. Nosotros andamos en otras cosas. Despistado anda la iglesia. Así andamos, hermano. Pero dice que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual estoy preso. Dice, para que lo manifieste como debo de hablar. Señor, hermanos, si vamos a padecer algo aquí, que sea por cristianos, hermano, no por otras cosas, ¿verdad? Si vamos a padecer algo, que sea por algo que valga la pena, y lo que vale la pena es el evangelio. Si alguien se va a enojar conmigo, que no sea por mi mal genio, sino que se enoje por el evangelio. Si alguien se enoja conmigo por el evangelio, pues gloria a Dios. Yo no quiero que nadie se enoje conmigo, pero si es por el evangelio, si es por la verdad del evangelio, no me importa que alguien se enoje conmigo. Si es por la verdad de la palabra, no importa que se enojen con nosotros, pero que no se enojen porque somos malcriados, porque somos desconsiderados, ¿verdad, hermano? Que se enojen por la verdad. Entonces, que valga la pena, hermano, cualquier dolor, cualquier cosa. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor tantas cosas que pudiéramos pedirle esta noche? Usted puede pedirle, Señor, ábreme puerta con fulano, ábreme puerta en el trabajo para hablarle a mis compañeros, Señor, con mi familia. Señor, dame facilidad. Mira, Señor, quita este temor que yo tengo para hablarle a las personas. Señor, yo me trabo todo, yo me trabo toda cuando hablo. Yo, Señor, soy torpe para hablar. Soy penoso, Señor. Señor, a mí me da temor. Señor, yo no tengo pasión, no me dan ganas, Señor. Pero hermanos, digámosle, Señor, danos de nuevo, Señor. Llénanos de tu espíritu.